hoy. Y hay mucho temor en la gente a nivel mundial. Todos lo sabemos, ¿verdad? Y dice que el temor es un sentimiento de inquietud, de angustia, que nos impulsa a evitar aquello que consideramos peligroso o dañino o arriesgado para nosotros. O sea, nos alejamos de ello y lo evitamos. Y la palabra viene del latín tumors, que significa miedo o espanto. Es algo terrible el temor. Es algo que nos paraliza, es algo que no nos deja seguir avanzando. Y este miércoles estábamos mi esposo y yo, que fuimos a un bakery a comprar un cake, que dicho sea de paso, gracias por tantos mensajitos y tantas muestras de cariño por mi happy birthday que fue esta semana, el miércoles. Y estábamos en la cola y el bakery estaba lleno, había distancia, claro, pero el señor que estaba delante nuestro, yo me estaba moviendo un poquitico hacia este lado para ver los dulces que estaban en esta vitrina. Y cuando él vio que yo me acerqué, hizo así, como temblando, y me muevo yo para el otro lado y el hombre vuelve otra vez. Era un pánico que tenía este señor, me dio lástima, me dio pena por él, porque yo no le estaba pegando a él. Además, yo no estoy contagiada, yo tenía mi tapabocas, pero así está la gente afuera. Hay un temor horrible por lo que se está viviendo y debemos de tener precaución, pero no vivir en el temor, ¿verdad? Porque ese temor nos paraliza. Y sabemos que sentimos temor, por ejemplo, a un accidente, a salir en el carro y tener un accidente. Muchas personas sienten temor a esto. Temor a la soledad. ¿Cuántos dicen, ay, temo quedarme solo o sola? Temor a hacer un examen. El mes pasado tomé un examen después que tuve un entrenamiento de consejería pastoral bíblica y para tomar un examen y coger mi nota y mi licencia. Y hace mucho que no me examinaba. Y estaba como, digo, oye, no voy a tener temor si he estudiado, el Señor me va a dar la sabiduría para poder hacer este examen. Pero uno siente como, es un reto hacer algo, entonces viene ese temor al examen. Hay temor a cambios en la vida, a cambiar cosas en la vida. El ser humano es muy de hacer las cosas y cuando hay que cambiar algo, moverse un poquito más, estirarse en algo, pues hay temor a eso, hay temor a empezar un negocio porque a veces pensamos, bueno, me va a ir bien, me va a ir mal y casi siempre pensamos, me va a ir mal y no lo voy a hacer. Hay temor también a hablar la verdad. Mucha gente tiene temor a hablar la verdad, a decirle la verdad a otra persona sobre alguna situación. ¿Y por qué tienen temor? Bueno, porque la otra persona se ponga brava, se enoje, se pelee con ella o con él o no le hable. Entonces tiene miedo y miedo también a las consecuencias de decir la verdad. También hay temor a un reporte médico. ¿Qué me va a decir el médico de la enfermedad? Temor a que diga es cáncer, es una enfermedad incurable, que queda una semana de vida. Hay temor a eso. Hay temor también a dar, porque tememos empobrecernos y entonces tememos hacer esa acción de dar. Tememos a pasar por las pruebas de la vida. ¿Cuántas pruebas vienen a nuestra vida? Cada día salimos de una, estamos victoriosos y ahí viene la otra prueba. Tenemos temor a enfrentar la prueba porque sabemos que la prueba es dura, es difícil. Hay muchas personas que tienen temor a la vejez. ¿No oyen que dice la vejez negra? La vejez no es fácil y yo digo, qué bueno llegar a la vejez, ¿verdad? En el Señor, sirviendo a Dios, obedeciendo su palabra, predicando su palabra, porque dice que la palabra dice que los siervos del Señor y las siervas, dice que llegan entrados en año con vigor y salud. Así que la vejez no es mala, no le tema a la vejez, qué bueno vivir largos días sobre la tierra, ¿amén? Amén. Hay temor a la muerte. ¿Cuántas personas tienen temor a la muerte? Porque tienen temor de dejar de existir en este mundo, de que la vida termine ahí, porque no saben lo que espera en el más allá. Y hay temor a la muerte, hay temor a la enfermedad, temor a enfermarse. Ahora hay temor y es un temor general, no le estoy hablando a nadie en particular, es un temor mundial. Si usted habla con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, hay temor a contagiarse del virus, del coronavirus. Hay temor en la gente. Yo quiero que usted diga,
Yo no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Sabe que el temor excesivo nos esclaviza. Ya Cristo pagó el precio de nuestra libertad, de la mía y la tuya, en la cruz del Calvario. Y Él nos hizo libres. Y el temor que esclaviza trae en sí castigo. Como decía el siervo Job, lo que temí, eso me vino a suceder. Cuando usted tiene, o yo, temor a algo, eso es lo que viene a suceder a nuestra vida. Así que no tema, porque el temor no es de Dios. Tenga fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, de lo bueno que Dios va a dar. La convicción de lo que no se ve. Porque Dios tiene muchas cosas buenas para cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a leer el pasaje de hoy que se encuentra en Mateo. Mateo capítulo 14, verso del 22 al 34. Y dice así la palabra de Dios. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Mira cómo Jesús oraba qué cantidad de tiempo. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cuántos han anhelado andar sobre el mar? Caminar sobre el mar. Ha de ser una experiencia tremenda. Dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Me imagino que decía: me ahogo, ¿para qué me mandaste a caminar sobre el agua? Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Vamos a repetirlo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Qué bella palabra, ¿verdad? Qué bella palabra. Qué fácil es ceder al temor, porque todo nos pasa, tambalear, ¿verdad? Empezar a tambalear frente al peligro, frente a la dificultad. Los discípulos también tuvieron temor, igual que cada uno de nosotros. Y miren, esto empieza a trabajar en la mente, en tu mente y en mi mente. El temor empieza a debilitar nuestra fe, porque el temor no viene de Dios. Dios no puede dar lo que no tiene. Él tiene valentía, Él tiene ánimo, Él tiene coraje, Él tiene cosas buenas, Él tiene un espíritu fuerte, y el temor no viene de Dios. Entonces el temor es como una nube negra que se interpone entre nosotros y Dios, ¿verdad? Y a veces vemos algo, nos dan una noticia o pensamos algo en nuestra mente y desayunamos temor en nuestra vida, almorzamos temor, comemos temor, dormimos con temor y nos levantamos otra vez con temor. ¿Por qué? Porque el temor viene de nuestra parte almática, la parte humana que tenemos nosotros, esa naturaleza caída. Y ese temor lo alimenta también el enemigo. Cuando escuchamos malas
noticia, cuando escuchamos malos reportes, es un sentimiento negativo que se apodera de nosotros y nos hace daño. El temor nos enferma. Y vamos a ver que aquí dice el primer tópico, despedida a la multitud. Dice que Jesús, si usted lee ese pasaje anterior, Jesús estaba con una gran multitud y estaba dándole la palabra, pero los estaba sanando, a otros los estaba liberando de espíritus malos. Pero cuando ya él despidió a la multitud, no fue que le dijo, váyanse ya. Dice que no tenían que comer. Y él multiplicó los peces y los panes, ahí un poquito antes de este pasaje que leímos. Y después empezó a despedir a la gente, o sea, no mandó a alguien que le dijera, un asistente, mira, despide a la gente que yo me voy a orar. No, él empezó a despedir uno por uno, hablaba con cada uno de ellos, los animaba, ellos me contaban su situación personalmente, quizás oraba por ellos también en ese momento. O sea, Jesús acabó extenuado. Emocionalmente, espiritualmente estaba extenuado y físicamente también. Fue un día largo para él. Dice que le dijo a los discípulos, vayan al otro lado, móntense en la barca, yo voy al monte a orar. Iba al monte a estar tiempo con su Padre, en la presencia de Dios, a recobrar esas fuerzas espirituales. Pero era muy posible, creo que ustedes seguro que lo están pensando, que él fuera a orar también por lo que sus discípulos iban a pasar un poquito después, ¿verdad? Que iban a estar navegando y pronto iban a enfrentar una gran prueba en su vida, porque Jesús es Dios y él lo sabía. Y ya cuando anochecía, dice que la barca se encontraba a una distancia tal de la orilla, estaba en el medio casi del mar, que no podía regresar atrás. Y dice que los vientos le eran contrarios, o sea, ellos iban hacia adelante y el viento los empujaba, pero eran vientos fuertes, me imagino como vientos huracanados, ¿no? Y unas olas inmensas que casi que la barca se hundía, se viraba. Y Jesús estaba orando por ellos. Jesús estaba viendo lo que estaba pasando en la barca, porque Él ve cada cosa que nos pasa a ti y a mí, sea buena o sea mala. Y Él estaba viendo que ellos estaban cansados, extenuados de remar y que no avanzaban. Y quizás hoy en día alguien piense, bueno, como Jesús estaba en lo alto del monte y ellos estaban en el medio del mar, los estaba viendo. Quizás tendría un telescopio de eso con lentes de visión nocturna. No, sabemos que Jesús los estaba viendo porque Él lo ve todo. Él veía claramente la fatiga de ellos, veía sus rostros agotados, veía el azote de la tormenta, veía el temor que había en ellos de naufragar. Los discípulos estaban llenos de miedo y sabían que no podían regresar a la orilla porque la distancia era mucha, o sea, tenían que estar ahí en medio de esa situación, batallando con aquella tormenta. Así hoy, tú y yo nos encontramos en situaciones, ¿verdad?, que no podemos ir ni atrás ni adelante. Tenemos que seguir ahí en medio de esa situación, en medio de esa prueba, en medio de esa tormenta. Y dice que era ya la medianoche, era la cuarta vigilia, dice, de la noche, que más o menos es como de 3 a 6 de la madrugada, cuando la noche está más oscura. Y dice que Jesús decidió ir a ellos, pero caminando sobre el agua. Se bajó del monte y empezó a caminar sobre las aguas. Y aquí Jesús altera una ley natural. Caminó sobre el mar, ¿verdad? Y es de notar que Él no lo hizo para exhibirse delante de sus discípulos, porque si hubiera sido así, lo hubiera hecho cuando estaba la multitud que multiplicó los panes y los peces. Sino el Señor decidió ir porque Él quería estar con ellos en medio de la tormenta. Él quería ayudarlos en medio de esa dificultad. Él podía haber mandado un ángel que le dijeran, muchachos, todo va a estar bien. Pero Él fue personalmente al encuentro con ellos. Hoy en día, cuando tú y yo estamos pasando por una tormenta, por una situación, por una prueba, por una dificultad y estamos llenos de temor, no estamos solos, iglesia. El Espíritu Santo de Dios está en cada uno de nosotros, dentro nuestro, y Él nos ayuda a pasar la tormenta.
alimenta y nos dice, no teman, yo estoy aquí con ustedes. Cuando Jesús se fue a ir, cuando fue a ascender a los cielos, Él dijo, yo no lo voy a dejar solo, yo voy a enviar el Consolador, el Ayudador, Él los ayudará en todas las cosas, Él los guiará en todas las cosas, no van a estar solos. Y así fue, a los 50 días en Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo. A veces nos parece como los discípulos que estamos solos, en medio de la tormenta, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, pero no estamos solos, Él está con nosotros y está dispuesto a venir a socorrernos, sea cual sea la situación que tengamos. Dice Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, muchas, vamos a tener muchas aflicciones, pero ¿qué dice? Pero de todas ellas, diga de todas, me librará Jehová. Así que no temamos, porque Él nos va a librar de todas. Hay promesas en su palabra. ¿Y saben qué? Él nos dice hoy, no temas. No temas. En la Biblia dice, no temas 365 veces. Una para cada día y una extra. Entonces decimos o pensamos, ¿por qué tememos tanto? ¿Por qué dejamos que esa naturaleza almática, esa parte carnal nuestra, sea la que siempre salga a flote y no la espiritual? Porque si estamos en el Espíritu, vamos a ser fortalecidos por el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Y quizás nos preguntamos, ¿cómo es posible que un hombre pueda caminar sobre el agua sin hundirse? ¿Verdad que yo creo que todos nos hemos preguntado eso cuando hemos leído, hemos escuchado este pasaje? Pero ¿saben qué? El que hizo la Osa Mayor, el Orión, las playeras y las constelaciones del sur, el que ha hecho todas las cosas maravillosas que hay en este mundo, el que nos creó a ti y a mí, el que no fue solo un filósofo que pasó por esta tierra como muchos más, ni un gran profeta que caminó por Israel. Él es el gran yo soy, Él es el todopoderoso, Él es el que puede caminar sobre el agua, amén. Él es el que puede parar la tormenta en tu vida y mi vida y te dice hoy, no seas esclavo del temor, porque yo te hice libre, amén. Y dice, un fantasma, gritaron de miedo. Los discípulos estaban llenos de temor. Imagínense la situación que estaban pasando. Y yo quiero que usted imagine por un momento una situación difícil que haya pasado en su vida o que quizás esté pasando ahora en este momento. Y a veces nos desesperamos y decimos, pero ¿dónde está Dios? Un fantasma, creían que era un espíritu. Un fantasma es un espíritu. Qué tristeza cuando muy a menudo tú y yo no reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida en una situación difícil. Qué triste cuando no reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en esa situación por la que estamos pasando, por la que estamos orando y creemos que no hay solución. Pero Él te dice hoy, ten ánimo, iglesia, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la resurrección y la vida, no teman, amén. ¿Quién dice un amén? Pero ¿saben qué? En la barca había uno que no tenía miedo. En la barca había uno que cuando los discípulos dijeron, es un fantasma, y tenían más miedo del fantasma que de la tormenta que estaban pasando, él se dijo, espérense, ese no es un fantasma, ese fue Pedro. Pedro, que siempre estaba ahí en primero, siempre quería hacer las cosas en primero. Y Pedro dijo, ese no es un fantasma, ese es mi maestro. Él lo reconoció a la distancia, ¿verdad? Y ponga atención en esto, porque Pedro dijo, esa es la voz de mi Señor. Ese es el que yo oigo sus enseñanzas cada día. Con Él yo oro cada día, con Él yo como cada día. Yo lo he visto hacer milagros. Y usted hoy puede decir, yo he visto a Jesús hacer milagros en mi vida. Yo sé que es su voz. Yo lo reconozco a Él. Y Pedro dijo, ese es el que hace un rato multiplicó los peces y los panes. Señor, yo quiero ir a ti caminando. Yo quiero ir a ti caminando.
mientras que los otros estaban llenos de temor, Pedro no. Pedro dijo, si mi Señor lo hace, yo también lo puedo hacer. Y miren, la palabra miedo en griego es la palabra phobos, donde usamos la palabra también que se deriva de claustrofobia o hidrofobia. Y hay 3 clases de miedo. Y el primer miedo es el miedo o el temor que nos paraliza, que hace que no hagamos lo que debemos de hacer por temor a que las cosas no marchen bien. Pero ese miedo está dentro nuestro y no nos deja avanzar, o sea, emprender algo nuevo, hacer algo nuevo, cambiar las cosas. Ese miedo nos paraliza y no nos deja seguir adelante. Miedo hasta de predicar la palabra, a veces pasa, nos paralizamos porque creemos que la gente no nos van a creer, creemos que se van a burlar de nosotros y ese miedo nos paraliza. ¿Saben? El poder no está en nosotros, iglesia, el poder está en la palabra de Dios que tiene poder a través del Espíritu Santo para convencer a la gente. Amén. Tú y yo somos el instrumento. Hay otro miedo o temor bueno o positivo, que es el de no tocar algo caliente porque nos quemamos, ¿verdad? Ese es un temor bueno. El de no pasar la luz roja del semáforo porque ¿sabe qué? Ahí nos vamos a estrellar en un accidente. Y hay otro temor que es de respeto a Dios, de reverencia a su santidad y a su majestad. Dice Proverbios 9:10, el comienzo, o sea, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es el mismo respeto que nosotros, o parecido, que le tenemos a nuestros padres, porque ya hoy en día pocos hijos respetan a los padres, hay que decirlo con mucha tristeza. Hijo, no hagas esto que va a salir mal, y lo hacen, porque no hay respeto a los padres. Y ese respeto, esa reverencia a Dios, se ha perdido mucho hoy en día también. No hay temor a Dios. ¿Qué es temor a Dios? Obedecer su palabra, obedecer lo que dice su palabra, no hacer lo que bien nos parece. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se vive por fe. Diga, el reino de Dios se vive por fe, no por vista. A veces nosotros calculamos las cosas por la vista, pero no es por vista, es por fe. Miren los discípulos, andaban con Jesús, estaban con Jesús, y cuando vieron la gran multitud, como de 5,000, le dijo, Señor, despide a esta gente porque no hay dinero para comprar tanta comida. ¿De dónde vamos a sacar tanta comida, tanto dinero para comprar tanta comida para esta gente? 5,000. Que va, que se vayan cada uno a su casa. Además, no hay ningún supermercado por aquí cerca. Y Jesús le dijo, ¿qué es lo que tienen? 5 panes y 2 peces. Y mandó a la gente que se recostara por grupos en la tierra, en la hierba, y lo bendijo, lo partió, lo dio a los discípulos y los discípulos se lo dieron a ellos. Y ahí vino la multiplicación. Eso es fe. Jesús dijo, se le va a dar de comida a todos. Y a veces decimos, ay, Dios multiplica las cosas. Sí, pero está esperando que nosotros ejerzamos la fe, que nosotros demos el paso. Porque fíjense que Él lo puso en las manos de los discípulos, y en las manos de los discípulos fue que se multiplicó, no en las manos de Jesús. Amén. Así que el reino de Dios es por fe. Diga, yo necesito ejercitar mi fe. Yo necesito ejercitar mi fe. ¿Y cómo se ejercita la fe? Dando pasos de fe en la palabra de Dios. Necesitamos orar cada día, iglesia. Si Jesús, que era Dios, lo hacía cada día y por ratos largos, ¿cuánto más nosotros? Orar es hablar con Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios cada día. Esto ejercita nuestra fe. No dejen de congregarse, la palabra lo dice. Hay muchos que dicen, yo no me reúno, pero yo no dejo de orar ni leer la Biblia. Es más, mi casa es un templo. Yo pongo himnos, canto, alabanzas, oigo prédicas todo el día.
Pero miren, la palabra de Dios no dice eso. ¿Es bueno hacerlo en la casa? Claro que es bueno. Es bueno oír las prédicas del domingo varias veces en la semana. Muy bueno. Muy bueno alabar en su casa. Pero dice la palabra, hace 2000 años que no dejemos de ¿qué? De congregarnos. Dice, como algunos tienen por costumbre. Miren, vamos a ver el Hebreos 10, del 24 al 26, dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras. Por eso necesitamos reunirnos. Es igual que cuando vamos a casa de papá y mamá o a casa de los hijos. Qué lindo que nos reunimos la familia y decimos, ay, qué lindo que estoy con los hijos, qué lindo que estoy con los papás, con los hermanos, con los tíos, una reunión, en una comida. Como iglesia necesitamos reunirnos. ¿Para qué? Porque somos la familia de Dios. Somos los hijos de Dios. Y necesitamos reunirnos cada semana. Dice, para estimularnos en el amor. Uno está caído, el otro está preocupado, el otro tiene algo bueno que compartir. Y todos nos estimulamos. Y a las buenas obras. Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Tanto más cuando veáis que el día se acerca. ¿Qué día es el que se acerca? La venida de Jesús. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, pecar es desobedecer a Dios. Y el Señor no quiere que dejemos de congregarnos, porque somos salvados por la sangre preciosa de Jesús. Y dice que Él no va a morir otra vez en la cruz para volvernos a redimir. Y si somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, nuestra naturaleza debe ser querernos congregar, querer estar juntos con los que piensan igual que nosotros, ¿verdad? Querer adorar juntos en familia. Es muy importante que usted venga a los estudios también, que se hacen de la palabra entre semanas, que venga a los encuentros de oración. Mi esposo y yo hablábamos esta semana y comentábamos sobre Andrés, el esposo de Vanessa, y comentábamos muchas cosas lindas sobre él, muchos recuerdos lindos que nos dejó, y algo que traímos a la conversación: nunca dejó de venir a una reunión de oración. Aunque él tenía que conectarse a las 8 para la diálisis, él esperaba, me decía, no, yo espero a llegar a la casa a 9:30, aunque el sábado me demore un poco más en la mañana, pero yo quiero venir con mi esposa a la reunión de oración. Nunca oró, pero sí lo veía con sus manos así, decía amén, y muchas veces pidió peticiones de oración. Yo le exhorto, lo mismo usted mujer que hombre, venga a las reuniones de oración, sigamos ese legado lindo que dejó Andrés. Él siempre venía, no oraba, quizás usted sí veía y iba a orar, pero venía, estaba presente, porque decía, yo quiero apoyar junto con mi esposa, quiero estar ahí junto con mi esposa. Qué lindo, ¿verdad? No lo tenemos, pero dejó un legado lindo. Y ¿saben qué? Han pasado 5 meses después que empezó este virus. Y quizás no te has dado cuenta de esto que te voy a decir. Hemos empezado a vivir una cultura sin que la gente se den cuenta. Allá afuera se está viviendo una cultura de hacer otra cosa el domingo menos de venir a la casa de Dios. Y si usted coge la Biblia ahí en Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra y creó todo lo que hay en este mundo, después creó al hombre, dice que el séptimo día descansó, lo bendijo, lo santificó. Santificó es apartado, de reposo solo para él. Por eso él le dijo a la mujer samaritana, el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y Jesús no se estaba refiriendo ahí a los grupos de alabanza y adoración de la iglesia, se estaba refiriendo a un estilo de vida. Adoración es obediencia a Dios. Usted anime a los que saben que no se están reuniendo el domingo. Y esto le voy a decir, no lo digo por nadie en específico, esto es a nivel mundial. Conocemos muchos pastores, cuando hablamos con ellos, nos dicen lo mismo. Hay un ataque feroz contra la iglesia de Jesucristo.
Ha sido en muchas décadas diferentes cosas. Ahora es a través de este virus. Y el domingo es el día para el Señor. La mejor adoración es obedecer a Dios. Y iglesia, esto es a nivel mundial. Abran los ojos. Miren, para ir al mercado, para ir al trabajo, para ir al mall, a la playa, a los restaurantes, no hay temor. Si usted sale afuera, porque yo y mi esposo hemos salido, todos esos lugares están llenos. Personas, familias, con niños, ancianos, de todas las edades. Pero hay temor de venir a la casa de Dios. Eso no es de Dios. El enemigo está engañando a la gente y el miedo esclaviza. Me acuerdo que cuando empezó hace muchos años atrás que se descubrió el virus del VIH, SIDA, la gente empezaron a tener temor, a contagiarse, pero no fue como ahora, porque empezaban a aislar la gente que se contagiaba. Pero en el pueblo donde nosotros vivíamos, que era un pueblo pequeño, llegó una persona contagiada, que lo sabía y la familia lo sabía que estaba contagiada. Y esa persona contagió a una cantidad de mujeres en el pueblo. ¿Por qué? Porque no separó la promiscuidad sexual, que es pecado, y sabían que el virus se contagiaba por eso. Y por eso tantas personas en el mundo están contagiadas hoy y se siguen contagiando, porque no pararon de desobedecer la palabra de Dios que dice que no tengamos relaciones sin estar casados o fuera del matrimonio. O sea, el virus está todavía, pero la promiscuidad sexual no ha parado. ¿Por qué vamos a temer reunirnos por un virus que, siguiendo las reglas que nos dicen las autoridades, tapaboca, distancia, gel sanitario, ya sabemos que lo dijeron los científicos que en este tiempo, más o menos para agosto, el virus iba a estar casi en todas las personas, porque es un flu. Muchos se les iba a desarrollar, a otros no. Pero iglesia, temémosle a Dios, sigamos las normas de higiene, pero no le temamos más a ese fantasma del virus, ¿verdad? Dios nos cuida, hagamos lo correcto que tenemos que hacer. Él nos da sabiduría. Mira, sabes que en la casa de Dios no te vas a contagiar. Ahorita me decía una hermana que hay una iglesia en California que está cerrada y el gobierno no la deja abrir. Qué triste, eso ya lo hemos visto con otras iglesias en California. Qué triste que en otros lugares nos han dicho las iglesias están cerradas, porque no las quieren abrir, porque la gente no quiere ir también. Pero sin embargo vamos a otros lugares, vamos a comprar a los mercados donde la gente toca todo, donde todo está más contaminado. ¿Sabes qué? En la iglesia te vas a contaminar, pero te vas a contaminar de revelación, de unción, de fe, de poder, de aliento, de palabra profética, de sabiduría, de seguridad, de gozo, de paz, porque está la presencia de Dios. Amén, gloria a Dios. Sale de la barca del temor. Dile que está a tu lado, sale de la barca del temor. Sale de la barca del temor. ¿Cuál es tu barca? Quizás es otro problema. Y Pedro dijo, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Mira, Pedro hacía cosas que otros no se animaban a hacer. Diga, yo quiero ser como Pedro. Yo quiero ser como Pedro. Imagínense la mezcla de entusiasmo y de emociones cuando Pedro se vio caminando sobre las aguas. Es como ese niño cuando empieza a dar los primeros pasos y se tambalea y casi que se cae, pero no se cae, pero está mirando a la mamá y sabe que la mamá lo va a agarrar si se cae. Así mismo era Pedro, ha de haber sido en ese momento. Los demás discípulos han de haber estado mirando, llenos de temor. Y seguro que le decían, cuando ya lo vio, lo veían caminar sobre las aguas, Pedro, eres increíble, qué valor tienes, qué proeza. ¿Verdad? Era como ese niño, pero estaba avanzando, mirando a Jesús. Tenía los ojos puestos en Jesús. Y sin lugar a dudas, seguro que el Señor lo estaba mirando. Le decía, Pedro, eres excelente. Ven, vamos, sigue, camina, llega a mí. En ti está el poder. Ven, Pedro, él estaba caminando
sobre la palabra de Dios, sobre el poder y la autoridad de la palabra de Dios. ¿Saben qué? Este libro tiene poder y autoridad. Es un libro de vida. Y Jesús le dijo, ven. Y hoy te dice aquí, ven, camina sobre esa dificultad, camina sobre esa tormenta, ¿verdad? Pero ¿saben qué pasa? Dice que Jesús lo miraba y Jesús se reía. No lo dice la palabra, pero yo lo pienso. Pero Pedro tuvo la fe que no tuvieron los otros discípulos, de hacer algo que nunca nadie había hecho. Y sabe que había un fuerte viento, las olas muy grandes. Y esos son los problemas, que en medio de los problemas que tú y yo se nos presentan, el Señor nos dice, ven, sal de la barca. ¿Cuál es ese problema que te parece tan grande que no va a tener solución? ¿Cuál es esa dificultad que nos parece tan grande que no vamos a poder vencer ni tener la victoria? Camina sobre esa situación, te dice Jesús hoy, iglesia. Te dice, camina que yo te sostengo. No te vas a hundir, ese problema no te va a acabar, esa situación no te va a destruir, amén. Pero dice que Pedro, al ver el fuerte viento, comenzó a hundirse. Ya había quitado los ojos de Jesús. Ya había mirado al viento, a la dificultad, al problema, a las olas, a la oscuridad de la noche. Dio una mirada equivocada. Es dirigir la mirada hacia el peligro, hacia la dificultad, hacia la necesidad, hacia la escasez. Y eso nos aparta los ojos del Señor. Por eso en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No mire, iglesia, la dificultad, no miremos, iglesia, el problema, miremos a Jesús. Pedro quitó su mirada de Jesús y cuando empezó a ver el viento, las olas, el entusiasmo desapareció. El corazón seguro que empezó a latir agitado y a pensar, ahora me voy a hundir. El semblante pálido, aterrorizado, y comenzó a hundirse. Y empezó a gritar, Señor, sálvame. Señor, me imagino que haya dicho, Señor, pero ¿cómo es que me voy a ahogar y me van a comer aquí los tiburones en medio de esta tormenta? ¿Cómo me mandaste a caminar sobre el mar para ahora dejarme morir? Porque así hacemos muchas veces nosotros, empezamos a quejarnos, ¿verdad? ¿Y saben qué? Ojo con esto, el Señor Jesús no nos dejará soportar ni un kilo, ni un gramo más de peso del que nosotros podamos resistir. Los que saben de pesca, saben que si vamos a comprar un hilo de nylon para pescar, ha sido estudiado exactamente cuánto puede resistir de alar sin que se rompa. El Señor Jesús te conoce a ti y a mí y sabe cuánto podemos resistir nosotros en medio del problema, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Y Él es fiel, dice su palabra que Él es fiel y no va a permitir una prueba mayor que la que podamos soportar, como el hilo de pescar. Él sabe lo que nosotros vamos a poder soportar y hay un momento que todo va a cesar. Dice que Jesús enseguida extendió su mano y Él está hoy con su mano extendida, esperando que tú y yo nos agarremos de esa mano por fe. Y dice que nos sostuvo, porque Él no nos va a dejar que nos ahoguemos. Él no nos va a dejar que la situación nos hunda. Él no va a dejar que perdamos nuestra vida. Dice que lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dígame, ¿por qué dudaste? Ahí tenemos que poner el nombre de nosotros y decir, hombre de poca fe, María, hombre de poca fe, Nestorina, hombre de poca fe, Mari, hombre de poca fe, Aneli, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hecho esa pregunta? ¿Por qué dudas? ¿Por qué temes? Ponga ahí su nombre.
¿Verdad? ¿Por qué temo? ¿Por qué dudo tanto? ¿Sabes qué? El Señor no nos pone en una situación para que fracasemos. Eso seguro que se lo dijo a Pedro. Pedro, no te he puesto en esta situación de que camines sobre el mar para que fracases. Era posible que lo hiciera. De hecho, lo empezó a hacer. Pero tenías que ejercitar tu fe. Eso mismo nos está diciendo a nosotros. No te he puesto en esta situación para que fracases. Lo puedes hacer, diga, lo puedo hacer. Pero necesitamos ejercitar nuestra fe. Amén. Amén. Esa fe tiene que ser ejercitada. ¿Y sabes qué? Consideramos esta palabra, hombre de poca fe. Y en griego es una palabra única. De la misma manera que nosotros usamos un diminutivo para mostrar que algo es de tamaño muy pequeño. Por ejemplo, tengo un pancito. Es un pan chiquitico, ¿verdad? O tengo un arbolito, indicando que el árbol es bien pequeñito de estatura. Y esta misma frase de hombre de poca fe, el Señor la usa 5 veces en el Nuevo Testamento. La usa en Mateo 6, cuando Jesús reprende el afán por el trabajo y por las cosas materiales y por lo que vamos a comer y por lo que vamos a vestir. Y Jesús reprende eso, o sea, lo regaña y le dice, pongan primero el reino de Dios y todo lo demás va a venir añadido. Y le dicen, Él le dice a ellos, hombre de poca fe. O sea, poca fe. Así que nosotros muchas veces tenemos poca fe, necesitamos ejercitar la fe. Diga ahí, yo necesito ejercitar mi fe. Y en Mateo 8 también dice que cuando iba en la barca con los discípulos, ahí no estaba orando, ahí iba con ellos en la barca y se quedó dormido. Y empezó también una tormenta muy fuerte. Y ellos, Señor, maestro, nos vamos a hundir, despiértate. Y le dijo, hombre de poca fe. Otra vez le vuelve a decir, y varias otras veces, pero dice que al subir a la barca, cuando Jesús pone los pies en la barca, ¿qué pasó? El viento se cesó, las olas se calmaron, y dice que todos ellos le adoraron. Me imagino, creo que tú también, que se arrodillaron y se postraron en el suelo ahí de la barca, a adorar a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único que merece nuestra adoración. Miren, no adore la tormenta. A veces adoramos la tormenta, el problema, la enfermedad, la mala noticia que vemos en el televisor, hasta le ponemos una vela. No quiere decir que le encendamos la vela, pero imaginariamente le damos tanta importancia a lo malo. No quiere decir que no vamos a darle importancia a las cosas malas, pero es que eso nos llena de temor. No adoremos a la tormenta. Solo Dios merece nuestra adoración. Amén. Dice el Salmo 46 y voy terminando. 1 al 3 dice, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. ¿Quién? Dios. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por eso no temeremos. Diga, no temeremos. Aunque la tierra tiemble, aunque haya un temblor de tierra, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque rujan y echen espuma y se estremezcan los montes por su braveza. Dice, no temeremos, no debemos de temer, necesitamos ejercitar nuestra fe. ¿Por qué? Porque Dios necesita hombres y mujeres de fe para ir adelante con su obra. Amén. No se deja amedrentar por las malas noticias. Sí, es verdad que estamos pasando un tiempo de pandemia, pero esto no se va a quedar para siempre. Amén. Amén. Confíe que el Señor nos está guardando, que el Señor nos está cuidando. Y sobre todo, su iglesia prevalece, porque Él dijo, las puertas del infierno no van a prevalecer contra su iglesia. Yo me acuerdo, iglesia, que mi mamá me contaba, porque yo no estaba nacida. Quizás algunos de ustedes sí, otros no. Cuando triunfó la revolución comunista en Cuba, empezó una lucha tenaz, cruel y diabólica contra la iglesia de Jesucristo. Muchísimas iglesias fueron cerradas, pastores, sacerdotes presos, muchos hasta
desterrados del país, las iglesias se quedaron vacías. ¿Por qué? Porque no podías tener un trabajo del gobierno y ser cristiano o ser religioso, como decían ellos. Pero eso solo no se vio en Cuba, eso se ha visto a través de la historia. Lean la historia, lean. Roma, cuando el imperio de Roma, igual contra la iglesia de Jesucristo, ¿cuántos imperios han matado cristianos en la hoguera, le han echado en los leones? Hay un ataque ahora contra la iglesia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque viene, siempre que ha habido ataque, viene un avivamiento. Va a venir un avivamiento y Dios cuenta con cada uno de nosotros. Que nos mantengamos firmes en este tiempo, animando a los que están fuera, que entren también, para estar listos para esa gran cosecha. Porque en esa gran cosecha puede estar nuestra familia, pueden estar nuestros padres que no conocen a Jesús, pueden estar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo. Y saben que la iglesia necesita levantarse en pasión por Jesucristo, aún en medio de la tormenta, que la iglesia crezca, que la iglesia se levante a orar, que la iglesia se levante a leer la Biblia, que se levante a interceder. Amén. Y pongámonos de pie, salgamos de la barca del temor. Manden este mensaje a todos los que tienen sus redes sociales, en todos los que tienen sus WhatsApp, para que las personas escuchen que es muy importante, que tenemos un Dios, que podemos ejercitar la fe en Él y que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y que no seamos esclavos del temor, sino que ejerzamos esa fe a través del Espíritu Santo. Amén. Porque Él no ha dejado una iglesia desprovista. Él ha dejado una iglesia llena de poder, llena de autoridad. Amén. Gracias, Señor, te damos. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, Señor. Y que tu iglesia siga caminando, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. Yo clamo, Señor, por tu iglesia a nivel mundial, Señor, en América, en Europa, Señor, en Asia, en África, en Oceanía, en la China, Señor, en las islas, en todos los lugares, en el hemisferio norte, en el hemisferio sur. Señor, que se levanten hombres y mujeres como Daniel, Padre, como esos hombres de la Biblia, como esos hombres que no temieron, Señor, Padre celestial, a nada, mi Dios, y siguieron adelante, como esos Pablo, esos Timoteos, oh, como esos Josué, esos Moisés. Padre, yo clamo, Señor, la sangre de Cristo sobre tu iglesia. Clamo, Señor, que ninguna iglesia se siembre por temor o por falta de economía, Señor. Padre, que tú proveas dadores alegres, diezmadores alegres, Señor. Que tu iglesia siga adelante. Te doy gracias por nuevo comienzo. Gracias por ese local que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque estamos preparando, mi Dios, esa vasija, esas canastas para llenarlos con almas salvadas, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado la responsabilidad a nosotros de ir y hacer discípulos y enseñarle todas las cosas. Gracias, Señor, por los valientes. Yo te doy gracias por los valientes que aún en medio de toda esta situación de confusión, de temor, de duda, Padre, me están siguiendo. Todavía vienen a tu casa, Señor, y están ahí firmes. Yo te pido que tú los bendigas, Señor, porque sabemos que tú los ves. Tú ves a cada uno de los tuyos. Y, Señor, sabemos que esa promesa de los que se mantienen firmes, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y veremos, Señor, toda nuestra familia sirviéndote, toda nuestra familia obedeciéndote, porque viene una gran cosecha, Padre, para tu gloria y para tu honra. Bendice cada vida aquí, Señor, que sean bendecidos en todas las cosas, así como prospera su alma y que tengamos salud. Señor, ejercita nuestra fe esta semana, que podamos estar firmes, creciendo en fe, mirándote a ti, Señor, y no a la situación alrededor nuestro. En el nombre